Es un gusto poder estar de nuevo con cada uno de ustedes. Quiero invitarles a considerar de forma general o panorámica el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Jesucristo se reveló al apóstol Juan de una forma muy peculiar. Su vestidura revela su carácter sacerdotal. Él es el gran sumo sacerdote, uno que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Jesús nos reveló que está en medio de nosotros su iglesia. Aunque es el Señor, no se coloca de forma jerárquica, sino que se identifica con nosotros, su pueblo. Dios no nos mira de lejos y nos abandona en el dolor y en el sufrimiento, sino que nos acompaña y nos da fuerza. Sin embargo, la mención de que es uno semejante al Hijo del Hombre denota su poder y su posición celestial. Lo que quiere decir de que a pesar de que condesciende con nosotros como sumo sacerdote, como intercesor, Él sigue siendo el Señor, el que tiene toda la autoridad, a quien se debe rendir toda reverencia y todo honor. La presencia de Jesús en medio de los 7 candeleros es un aliciente para cada uno de los que sufren, de los que padecen, porque Cristo está presente en su iglesia. Mateo 28:20 dice: y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús prometió con estas palabras que jamás nos dejaría solos y lo ha cumplido hasta el día de hoy. Jesús no ha abandonado a su iglesia como muchos suponían. Por el contrario, no solo está presente, sino que también está en el lugar que le corresponde, en medio de su iglesia. Una segunda cosa importante es que Cristo está pendiente de su iglesia. Levítico 24:4 dice: sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Este pasaje nos enseña que el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, vela constantemente por la pureza de su iglesia. En las cartas a las 7 iglesias, Jesús manifiesta un conocimiento profundo de ellas. Cuando Él encuentra algo digno de encomio, no vacila en elogiarla. Pero ocurre lo contrario cuando existe algo digno de reproche. Él no duda en hacer lo que sea necesario para corregir y purificar a su iglesia. Una tercera cosa es que Cristo es providente con su iglesia. Levítico 24, verso 2 dice: manda que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Permítame explicar. En el tabernáculo los sacerdotes tomaban turnos para velar que el aceite nunca faltara en el candelero. En la visión, Jesús, como sumo sacerdote, está velando que a su iglesia no le falte el aceite, para que nunca deje de alumbrar, sino que a través de su espíritu recupere su fulgor cuando éste empiece a decaer. Por eso es que el Espíritu Santo es representado como 7 lámparas de fuego según Apocalipsis 4:5, ya que es solamente por medio de él que los candeleros pueden alumbrar en este mundo. Ahora, las 7 iglesias del Apocalipsis representan a la iglesia en general. Cada iglesia debe oír lo que Jesús está diciendo y debe analizarse a la luz de su mensaje. Jesús, con sus ojos como de llama de fuego, mira hasta lo profundo de nuestros corazones y nos habla con la autoridad que tiene. Él no solo nos exhorta y reprende, también reconoce las cosas que hacemos bien y elogia nuestra fe y nuestra perseverancia. Además, su propósito es ayudarnos, sea cual sea nuestra condición, para llegar a la meta y recibir nuestra recompensa. Por eso los creyentes en Jesucristo debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo.
en medio de las condiciones particulares que experimentamos. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué diría Jesús si visitara nuestra iglesia? ¿Qué le llamaría la atención? ¿Se sentiría impresionado por nuestros ministerios? ¿Por nuestros planes de trabajo? ¿Por nuestro celo por la obra? ¿Por el tamaño de la ofrenda que se recoge? Es bueno también preguntarnos, ¿qué tanto nos preocupa lo que Jesús piensa de nosotros como su iglesia? En estas cartas, Jesús nos deja saber sus hallazgos de su visita pastoral a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor, pero que son aplicables a todas las iglesias de todos los tiempos y de todos los lugares. Se ha especulado mucho en cuanto al orden de las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Algunos han llegado a conjeturar, a deducir que cada una de ellas corresponde a épocas sucesivas de la historia de la iglesia, como por ejemplo Elena G. de White. Pero esto no hace justicia al contexto y al propósito de la revelación. Nosotros creemos, en una interpretación simple que parte de una exégesis responsable, que el contexto propio del libro, entendido conforme se nos expresa en la revelación, demuestra solamente y de manera simple la posición geográfica de estas iglesias. Juan se encontraba en Patmos, una de las islas cercanas a Turquía, zona conocida en ese tiempo como Asia Menor. El orden de las cartas sigue el recorrido que se haría para entregar la correspondencia desde Patmos o de cualquier correo que viniera por barco desde Roma. En este sentido, se presenta en orden lógico, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Además, en cada una de las cartas se describen características propias muy notables de las ciudades en las que se encontraban localizadas. Por ejemplo, a Éfeso los terremotos la habían tomado por sorpresa, por lo que debería estar siempre alerta. En la ciudad de Esmirna, esta era la capital de la provincia. Por lo mismo, se apreciaba de su adoración al César, además de ser un centro de adoración a Esculapio, un dios pagano. En Pérgamo, esta era una ciudad muy rica que transportaba el agua de ciudades vecinas, por lo que llegaba tibia. Fabricaba también un remedio para la vista débil. Tiatira era un lugar donde se encontraba el templo de Diana y donde Juan pastoreaba antes de ser deportado. Sardis se distinguía por ser un lugar de artesanos que tenían que participar en las comidas a sus dioses. Filadelfia era una ciudad muy bella, era conocida como la corona de Asia y por su fidelidad a Roma. La Odisea se caracterizaba por su fidelidad a Roma y por ser propagadora de la cultura griega. Estas son características propias de esas ciudades y que cuando uno lee las cartas se da uno cuenta de que todo esto está considerado, que el contexto es muy importante en los mensajes a las iglesias. Por eso es importante que tomemos en cuenta el contexto particular y también la estructura de las cartas, porque el Señor Jesucristo habla en todas ellas y se presenta mediante una referencia a alguna de las características con las que aparece descrito en la visión del capítulo 1. Resulta extraordinario que la característica específica con la que se dirige a cada iglesia tiene algo que ver con la condición espiritual o moral de las iglesias. Ninguna de sus palabras en las breves cartas está por demás.
van con una intención muy clara y muy específica. Por ejemplo, en Éfeso, Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y luego dice que han aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los han hallado mentirosos. Jesús tiene a los pastores o mensajeros en sus manos, o apóstoles. Y ellos han probado a los mensajeros o apóstoles mentirosos. En Esmirna, Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y luego hace el llamado: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En Pérgamo se da a conocer como el que tiene la espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios. Y luego les reprocha que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. En Tiatira, Jesús se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego. Esto significa que Él sabe todas las cosas y escudriña la mente y el corazón. Y por eso les dice que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En Sardis, Jesús les dice que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios, para decirles que tienen nombre de que viven y están muertos. En Filadelfia, Jesús se revela como el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Luego les dice que ha puesto delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En la Odisea se da a conocer como el testigo fiel y verdadero. Luego los va a confrontar diciéndoles: porque tú dices, yo soy rico, y no sabes que tú eres un desventurado miserable. Es evidente que el estado espiritual de las iglesias difiere entre ellas, y de eso depende el trato que Cristo da a cada una de estas iglesias. Su dictamen es certero, sus advertencias apropiadas y sus promesas una fuente de aliento para su pueblo. Las iglesias que no reciben ningún reproche son Esmirna y Filadelfia. La iglesia que no recibe ningún elogio es la Odisea. Las iglesias que están en mayor riesgo son Éfeso y la Odisea. Las iglesias que se han contaminado con el mundo pagano son Pérgamo, Tiatira y Sardis. Hoy que nos encontramos en circunstancias difíciles, este mensaje en general, el mensaje a las 7 iglesias, y cada mensaje en particular, es decir, el mensaje a cada iglesia, se convierten en luz para nuestra vida. Por eso no debemos tomar a la ligera estos mensajes, ni la revelación de Cristo, porque para nosotros tiene gran valor y gran importancia. Debemos escuchar atentos su voz y permitirle que nos purifique, que nos fortalezca, que nos guíe, para poder permanecer firmes y fieles hasta la muerte, con la confianza de que Él tiene el control, que Él sabe lo que hace, porque lo sabe todo, y que Él ha preparado algo mejor para cada uno de nosotros.